Estamos de regreso en la primera mesa de opinión de Antioquia. Nos cogió la noche a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Hombre, a raíz, pues sí, de los hechos que están sucediendo en el país, nos ha creado una duda muy grande. El cerebro, cómo funciona nuestro cerebro, entender lo que con él pasa, cómo se trata y todo lo que hay detrás de la medicina que implica, creería yo, uno de los órganos más importantes de nuestro ser. Hemos invitado al doctor Ignacio González, neurocirujano, jefe de neurocirugía en la Universidad de Antioquia y neurocirujano del Hospital Pablo Tobón, con más de 30 años de experiencia y trayectoria, para conversar un poquito de eso, del cerebro. Doctor, y a usted sí le podemos decir sin miedo a equivocarnos, doctor González, bienvenido a Nos Cogió la Noche, ¿cómo ha estado? Hola Andrea, muchas gracias. Doctor, hablábamos detrás de cámaras un poquito de la importancia del cerebro en nuestra vida, es que es la CPU. Y yo no sé si yo cometí un error dándole la introducción. ¿El cerebro es un órgano? ¿Cómo se define el cerebro? El cerebro es un órgano. Es un órgano que está pues ubicado en una cavidad cerrada que es el cráneo. Es un órgano un poquito independiente del resto de los órganos del organismo porque está confinado en una membrana que se llama la dura madre, que son las meninges, y está, digamos, aparte está protegido del resto del cuerpo. Es independiente, él tiene su propia presión y al estar confinado dentro de una cavidad cerrada, su volumen no se puede expander, él está siempre con un mismo volumen y, como les decía, tiene una presión establecida. En el momento en que se aumente esa presión, entonces vamos a tener consecuencias graves. La mayoría de los traumatismos, los tumores, las hemorragias, lo que hacen es afectar la presión del cerebro, que como está confinado en una cavidad cerrada, entonces va a empezar a funcionar mal. Por ejemplo, cuando tú tienes una fractura en un pie, lo primero que hace el ortopedista es ponerte una férula y no te pone un yeso circular, una bota que encierra la pierna, porque si te ponen un yeso circular, el tejido se hincha y ya, como está atrapado en el yeso, se daña el tejido. Exactamente le pasa lo mismo al cerebro cuando tiene un tumor, una hemorragia o un trauma. Él se hincha, pero está atrapado en el cráneo, entonces ahí es cuando nosotros tenemos que entrar a intervenir al paciente. Perfecto. Doctor, José Gil. ¿Qué tanto conocemos el cerebro? Pues mire, en los últimos años se ha aumentado mucho el conocimiento del cerebro. Nosotros en neurocirugía tenemos un mapa exacto que es muy similar entre cada ser humano, de dónde está cada función, o sea, dónde está el lenguaje, dónde está la sensibilidad, dónde están en parte las emociones, dónde está la memoria. Y son zonas que nosotros llamamos elocuentes, que no podemos dañar. Tenemos un conocimiento anatómico perfecto y eso, como te digo, no cambia prácticamente entre paciente y paciente. Lo que no conocemos es la capacidad que tiene el cerebro de regenerar zonas malas, porque la neurona cuando se muere no es reemplazada y no tiene la capacidad de regeneración como por ejemplo la piel. Y eso le iba a decir, eso es de pronto lo llamativo. A nosotros nos dicen que estas células se están regenerando, se están cambiando, pero el cerebro es un punto aparte en ese proceso de regeneración. Sí, lo que pasa es que en la evolución, mientras más especializado es un órgano, va perdiendo la capacidad de reproducción. Por ejemplo, el ojo es muy especializado, entonces pierde la capacidad eso es digamos una consecuencia de la evolución. El cerebro es el órgano más evolucionado y entonces más especializado, y entonces no tiene capacidad de reproducción. Una vez se te muera una neurona, esa neurona no tiene forma de reemplazarse, pero la piel no tiene tanta especialización, entonces la piel se te cae y puede volver a regenerarse.
Entonces conocemos mucho de la anatomía del cerebro, pero de cómo funciona el cerebro exactamente nos falta mucho por conocer. De las conexiones. Sabemos exactamente qué conecta con qué, pero no cómo se conectan, ¿sí? Claro. O sea, conocemos exactamente los trayectos y los Si tractos. yo toco acá, ¿en qué influyo en el cuerpo? Exactamente. Si yo hago una lesión en tal parte, ¿qué le va a pasar al paciente? Eso es exacto, y eso varía muy poco entre persona y persona. Pero lo que sí varía es lo que se llama la capacidad de plasticidad cerebral. Y es que algunas personas tienen capacidad de reemplazar zonas que están malas porque las zonas buenas adquieren esa capacidad. Por ejemplo, si yo tengo una lesión del lenguaje, la zona adyacente es capaz de reproducir algo del lenguaje, pero eso es muy variable entre persona y persona. Hay personas que uno se queda aterrado por la capacidad que tienen de recuperarse y otros que no tienen ninguna recuperación. Es independiente de la edad, del sexo, de cualquier cosa. Y entonces uno no puede decir cuál paciente tiene plasticidad y cuál no tiene plasticidad. Hay que entrar a cirugía experimental. Pero tampoco, porque hay cosas limitadas. Claro. O sea, si tú tienes una lesión estructural grave del cerebro, pues por mucha plasticidad que tenga el paciente no va a lograr recuperarse, ¿no es cierto? La plasticidad ocurre más que todo en lesiones pequeñas, focalizadas, donde tú tienes la esperanza de que el tejido adyacente recupere esa función. ¿Qué tan cierto es que hay algunas cosas que son buenas para el cerebro y otras que no? Prácticas, ejercicios, alimentos, ¿eso es real? ¿Eso es real? Crucigramas. ¿Cómo se cuida el cerebro? Yo realmente creo que esas Con cosas... toda la honestidad. ¿O eso es mito? Yo creo que eso es más bien un mito. Lo que pasa es que hay dos cosas importantes. Si tú eres una persona que tiene una capacidad intelectual alta, pues no te quedas quieto y estás siempre buscando, leyendo, ¿sí? Entonces, si una persona tiene una capacidad intelectual muy alta y, por ejemplo, le da una enfermedad de Alzheimer, una demencia, entonces la persona va perdiendo capacidad por lo alto y al principio no se nota, ¿sí? No se nota porque pierde cosas que el resto de las personas que no son tan inteligentes, pues no las captan. Pero si una persona que... Tienes en la columna A el nombre completo de los empleados y quieres escribir la columna B, sus nombres, por ejemplo, Juan, María, Clara. Que tiene una capacidad intelectual bajita o no ha tenido acceso a educación, le da un Alzheimer rápidamente. Se nota porque empieza desde un punto más bajito. Entonces ahí viene el mito de que hagamos crucigramas, pero yo personalmente yo creo que eso no sirve para nada. Doctor González, usted mencionó que de cierta manera en ese mapa que tienen del cerebro ha identificado una parte que estaría conectada con las emociones. Usted me lo decía, de cierta manera. Y la pregunta es esa. ¿Hay algún punto del cerebro en donde podamos identificar que lo físico se une con lo psíquico, con nuestra psicología, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos? ¿Hay una unión entre esos dos aspectos? Con el alma. Yo no me iría hasta tan allá, que ya me parecería, entre otras cosas, muy poético, pero sí con nuestras emociones. Sí, sí, mira, los lóbulos frontales, que son los más recientes en la evolución, son los que manejan las emociones. Entonces, cuando los lóbulos frontales sufren afectación, la persona cambia radicalmente su comportamiento y su forma de ser. Entonces, por ejemplo, algunos pacientes que se operan de un tumor frontal o de un trauma frontal, en el posoperatorio hay unos cambios drásticos que para la familia son muy difíciles de entender. Por ejemplo, la persona se vuelve más agresiva
come más, come menos, se vuelve más cariñoso, menos cariñoso. Y finalmente, después de 2 o 3 años, o la relación se daña o hay un nuevo enganche con la familia. Por eso también decimos que la recuperación de una lesión neurológica debe tomar más o menos 2 años. Y es por esto, porque se requiere un periodo de adaptación entre la familia y yo como paciente, que me entiendan mi nueva forma de ser, pero eso algunas veces pues termina en separaciones, en que el papá se vaya de la casa. Sí. Doctor, cambiándole un poquito de tema, cuando uno escucha que dicen que algunas personas tienen muerte cerebral, ¿qué es eso? Bueno, la muerte cerebral es una situación que es muy común cuando hay lesiones cerebrales graves. ¿Qué es lo que pasa? Como les decía ahorita, el cerebro está contenido en una cavidad cerrada y entonces se hincha de una manera agresiva y no cabe en el cerebro, en el cráneo. Entonces hay una parte del cerebro que se llaman las amígdalas, pero no son las amígdalas de la boca, sino las amígdalas cerebrales salen a través del orificio que tenemos entre el cráneo y la columna, que se llama el foramen magno. Esa parte, porque el cerebro no cabe, sale por ahí y comprime el tallo cerebral. Al comprimir el tallo cerebral, la persona pierde toda función neurológica, porque el tallo es el que le da vida al cerebro, ¿sí? Ahí está el centro de la respiración, el centro del corazón y todos los centros que permiten que uno esté con vida. Entonces, cuando se comprime el tallo cerebral, aparece la muerte cerebral. Muerte cerebral indica que el paciente está muerto, ¿sí? La persona está muerta, pero el corazón va a seguir latiendo un tiempo, porque el corazón tiene una independencia que está un poquito por debajo de esa zona del tallo, va a estar independiente un tiempo, y si las medidas son, digamos, agresivas, se puede mantener el corazón funcionando un tiempo, pero finalmente siempre se va a perder la batalla. En conclusión, muerte cerebral, que es muy fácil de determinar por un neurocirujano, es igual a muerte del organismo, ¿sí? De ahí no se sale, no hay posibilidad de salir. Ningún paciente que esté en muerte cerebral regresa, ¿sí? Porque muerte cerebral es sinónimo de muerte. Por mucho esfuerzo que usted haga, finalmente, por toda la tecnología que usted le ponga, finalmente el corazón va a parar. En 24, 48 horas. Lo usual es que son 48, 72 horas. Doctor, ¿por qué? ¿Por qué sí está diagnosticado que es el tallo? ¿Por qué sí hay una lectura? ¿Por qué sí sabemos? ¿Por qué no hay una forma de tratarlo para salir de esa muerte cerebral? Porque cuando las amígdalas se salen, el tallo se muere, porque es una compresión, queda aplastado, entonces no le llega sangre al tallo. Pero es que es la parte final, o sea, realmente todos los pacientes que se le mueren a un neurocirujano en términos generales se mueren por muerte cerebral, porque es una etapa final de un cerebro que ya viene muy malo, que está tan hinchado que ya se comprime el tallo cerebral. ¿Esa hinchazón es el peor escenario de lo que nos puede suceder en el cerebro? Es el peor escenario. Sí. La hinchazón. Eso se llama aumento de la presión intracraneana. Como les decía inicialmente, el cerebro tiene una presión y esa presión no puede superar los 20 centímetros de agua. Cuando se supera esa presión, ya hay como un conflicto, porque al estar la presión alta dentro del cerebro ya no cabe en el cráneo, entonces a las arterias les da más trabajo meter sangre porque está apretado. Doctor, para quienes somos ignorantes en el tema, cuando uno escucha que dicen, no, esa persona estuvo muerta 5 o 10 minutos y la estuvimos reanimando y la persona vuelve, ¿fue que ahí no hubo muerte cerebral? ¿O qué fue lo que estuvo muerto, el corazón? Ahí no hubo muerte cerebral, es muy probable que el paciente haya tenido, por ejemplo, un paro cardíaco. Primero se te para el corazón, pero si lo reaniman en forma adecuada,
pues el cerebro no alcanza a morirse y entonces recupera su función. ¿Y no queda con secuelas el cerebro? ¿O Puede con quedar secuelas? dependiendo del tiempo que te hagan la reanimación y dependiendo de qué tanta suplencia de oxígeno le llegue al cerebro. Claro. Pero si son reanimaciones es masaje cardíaco. Si son reanimaciones prolongadas en condiciones que no son adecuadas, usualmente quedan secuelas gravísimas. Pero, por ejemplo, una reanimación en una unidad de cuidados intensivos o en un quirófano, pues son mucho más efectivas porque es el personal que tiene pues el conocimiento. ¿Sí? Doctor, ¿cuál es la pregunta? Le voy a tener varias preguntas como curiosas. ¿Cuáles son las zonas más del cerebro? ¿Cuál es la zona más importante? ¿Cuál es la zona más intocable? ¿Cuál es la zona de más difícil acceso? ¿Cuál es la zona más de fácil recuperar? Las zonas de más difícil acceso son las zonas más profundas del cerebro. Sí. Y las zonas de más fácil acceso son las más superficiales. las superficiales. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, si ponemos un dedo acá y otro acá, en la mitad está una estructura que se llama el clivus, que es una estructura, es un hueso, pero que cuando se afecta por tumores compromete áreas muy importantes. Entonces, esas zonas son de muy difícil acceso. Pero hay unas zonas que nosotros llamamos elocuentes, que son intocables. Por ejemplo, las más importantes. Deja de estudiar inglés. Comienza a hablar inglés. Vamos a empezar a practicar inglés. What is your name? El hipotálamo. ¿Dónde está ubicado el hipotálamo, doctor? El hipotálamo está ubicado encima de la hipófisis. La hipófisis está ubicada al fondo de la nariz. Okay. Cuando se termina la nariz allá atrás, hay un huesito que se llama la silla turca. Ahí está la hipófisis, que da lugar a tumores muy comunes, y arribita está el hipotálamo. El hipotálamo es muy importante porque controla la temperatura del cuerpo, controla todas las hormonas que directamente van a la hipófisis, controla los iones del cuerpo, el sodio, el potasio. Entonces, cuando uno daña el hipotálamo, cuando se daña el hipotálamo, usualmente termina en la muerte del paciente porque médicamente no somos capaces de manejar cosas que son como elementales, pero que un paciente que no tenga un control de la temperatura, se le suben las temperaturas 45, 46 grados, eso es imposible de manejar. Entonces, por ejemplo, el hipotálamo, el tallo cerebral del que hablábamos, hay zonas que no podemos tocar porque si las tocamos dañamos, por ejemplo, el centro de la respiración, entonces dejamos al paciente sin respirar. Y en términos generales, las zonas elocuentes ya se puede, por ejemplo, el lenguaje que está aquí superficial en el lado izquierdo, ya con las tecnologías actuales, que es un sistema de neuromonitoreo que consiste en que se le ponen unos cables al paciente y así el paciente esté anestesiado, te va diciendo un especialista que se llama neurofisiólogo, te va a decir, ojo, no toque más ahí va a ser un daño, ¿sí? Y otro sistema que se llama neuronavegación, que es como una especie de GPS, que te lleva exactamente, es como un Waze para el cerebro, te lleva exactamente al punto donde está la lesión. Entonces, a pesar de trabajar en zonas elocuentes, lo podemos hacer muchas veces. En los casos de traumatismos, cuando hay, por ejemplo, golpes o impactos, ¿dónde es más preocupante que suframos un golpe? ¿En la frente, en la parte trasera, en los costados? Que uno lo ve mucho, por ejemplo, en accidentes de tránsito y últimamente también en deportistas, futbolistas, cosas de esas que chocan. Sí, realmente la zona afectada no es importante. Okay. Aquí lo más importante es lo que se llama la cinemática. Si es de alta velocidad o si es de baja velocidad. Por ejemplo, un impacto por arma de fuego es una cinemática grave porque es de alta velocidad. Y también hay que entrar a considerar
qué tipo de proyectil es, si es un arma potente o si es un arma que no es potente, porque se crea una onda expansiva que daña el cerebro en la medida en que el proyectil pasa. Se crea una onda que va produciendo daño no por el trayecto, sino por el espacio adicional. Y cuando la bala sale, se crea un vacío que chupa y entonces aumenta el daño a distancia. Mientras más velocidad tiene el proyectil, más daño hay. No es lo mismo un accidente en un viejo que se caiga, por ejemplo, de unas escalas, a un joven que se caiga de las escalas, porque el viejo, al tener atrofia cerebral, tiene más fragilidad en los vasos. Entonces, no es tanto la zona afectada, sino la velocidad del impacto y la velocidad de la agresión. Por ejemplo, un accidente en moto, pues usualmente es muy grave. Es muy grave. Usted nos habla de un proyectil. En un proyectil sí quedan esquirlas en el cerebro, dependiendo de la zona, se pueden o no sacar, y es difícil determinar qué daño puede, o se dejan y qué daño pueden dejar en el cerebro, ocasionar en el cerebro. En términos generales hay dos tipos de esquirlas. Las esquirlas metálicas, que son cuando el proyectil entra y deja pedacitos de plomo por ahí regados, y las esquirlas óseas por el hueso que entra y se mete en el cerebro. Entonces, lo ideal es que usted saque todas las esquirlas, bien sea las metálicas o las del hueso. ¿Por qué razón? Porque cuando el proyectil entra, pues la piel no está estéril y entonces entran fragmentos de hueso, de piel, de pelo, y el cerebro se defiende muy mal de las infecciones y por eso tiene que estar sellado en las meninges. Entonces, cuando entran estas cosas, estos cuerpos extraños, entran con bacterias y entonces el riesgo de infección es muy alto. Entonces, lo ideal es sacarlas todas. Pero a veces no es fácil, porque cuando tú estás trabajando dentro del cerebro, uno diría, pero ese pedacito de hueso, ¿por qué no lo sacaron? Porque es que no es fácil, porque tú estás trabajando en un tejido que está inflamado, hay sangre, entonces no se logran ver en el momento de la cirugía y se quedan. El riesgo que se queden es que aparezca una infección posterior. Y también debe ser ideal sacarlas, porque cuando no se sacan todas las esquirlas, aumenta el riesgo de epilepsia, de convulsiones. ¿Por qué? Porque esos fragmentos irritan el cerebro alrededor. Entonces, cuando a una persona la operan del cerebro por cualquier razón, se le aumenta el riesgo de epilepsia por la sola cicatrización. Pero si dejamos un fragmento, se aumenta un poquito más. O sea, el riesgo de epilepsia después de una cirugía es más o menos del 8%. Pero aquí se juntan dos riesgos. Primero, el de la infección. El de la infección, el de la cicatriz por la sola cirugía y el de los fragmentos que se quedan. Es un triple riesgo. Pero un fragmento que se quede, en términos generales, no produce pues un daño no. significativo per se. No. Doctor, O sea, una persona puede convivir con un fragmento 10, 20 años más. Sí, no es sin ningún problema. Doctor, ¿qué es un edema cerebral? Edema cerebral es la respuesta que tiene el cerebro ante un estímulo nocivo, llámese lo que sea, un derrame cerebral, un trauma, un tumor. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tenemos un estímulo nocivo, el cerebro, por tratar de controlar esa zona, lleva más sangre para reparar. Entonces, al llevar más sangre, esa sangre se acumula y se va formando una especie de inflamación. De la misma manera que cuando a ti se te dobla un tobillo, al día siguiente está más hinchado, claro, y al tercer día es máximo. El edema cerebral empieza en el momento en que empieza la noxa, digamos, la bala, el accidente, y él va
va aumentando y es máximo entre el tercero y el séptimo día. Al séptimo día más o menos ya el cerebro empieza a deshincharse siempre y cuando usted corrija el problema, porque si no lo corrige, pues el cerebro se sigue hinchando y la persona se muere. ¿Sí? Entonces, por eso es que en estas circunstancias hay que actuar rápido antes de que ese edema se vuelva inmanejable. Se vuelva más difícil. Doctor, los tratamientos que se hacen en Colombia versus los tratamientos que se hacen en cualquier otra parte del mundo, Estados Unidos, Europa, ¿qué tan distantes estamos? Qué buena pregunta. Estamos muy cerca. Estamos cercanos. Prácticamente a la par. Sí. Nuestra medicina, por lo menos en lo neurológico, ha avanzado muy bien. Estamos, o sea, yo no le veo sentido a la gente que tiene una lesión cerebral, pues que se vaya para los Estados Unidos a tratarse. Hay una diferencia y es que es en la parte de radioterapia, que ya no pertenece a la neurocirugía. Los equipos de radioterapia en Estados Unidos están mucho más avanzados que acá, pero eso no pertenece al área de neurocirugía, sino al área de oncología. Y trayéndole esa misma pregunta a nivel nacional, ¿Medellín cómo está? Sobrado. Sí, estamos súper bien. Hay que confiar en nuestros médicos. Sí. Doctor, usted mencionó otra palabra y creo que es no sé si es una enfermedad, pero sí es un accidente muy, muy común y muy recurrente, los derrames, lo que comúnmente llamamos un derrame cerebral. ¿Qué pasa cuando tenemos un derrame cerebral? Entonces, mira, la gente llama derrame cerebral a dos cosas que son distintas. Realmente, derrame cerebral es que se te derrame la sangre, que se rompa un vaso. ¿Sí? Es el rompimiento de un vasito. Ese es el derrame cerebral, Sí, señor. el rompimiento de un vaso, que puede ser un vaso grande, como cuando se rompen los aneurismas. Los aneurismas son como unas bombitas que se forman en las bifurcaciones de las arterias, y entonces cuando eso se rompe se produce un derrame muy grande de sangre, porque son las arterias que llevan, las más gruesas, que llevan la sangre al cerebro. O se pueden romper pequeños vasos cuando, por ejemplo, hay una crisis por hipertensión. Se rompen pequeños vasos, pero se rompen en una estructura muy complicada, que son los ganglios de la base, entonces dejan unas secuelas graves. Los viejitos también tienen derrame cerebral como consecuencia de un desgaste propio de la edad, que se llama la angiopatía amiloide, que es muy similar a lo que le da a los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer. Pero lo otro que llaman la gente derrame, que es más común, es cuando se tapa la arteria. ¿Qué es trombosis? Que es la trombosis cerebral, ¿sí? La trombosis cerebral es que se tapa una arteria y es muy similar a la enfermedad coronaria, que se nos tapa una arteria del corazón y la persona pues se muere. En este momento hay un avance muy grande en el manejo de la trombosis cerebral, porque con las medidas que se han aplicado, la educación a la gente, si el paciente llega rápido a la institución, se puede destapar la arteria. Rápido es idealmente en las primeras 4 horas y media. Se destapa la arteria y el paciente recupera su función completamente. Sin lugar a dudas es algo de urgencia. Doctor, de las mismas preguntas curiosas, como dice José, los que no conocemos, me va a tener paciencia. ¿Las neuronas son independientes una de la otra o son un conjunto solito? Y le hago la pregunta es porque usted nos dice, si se daña una neurona, esa no se regenera. ¿Y por qué si se daña una no se van dañando las otras? ¿Son independientes? Las neuronas son independientes, pero están interconectadas, es como una mallita, están interconectadas. Lo que pasa es que una neurona, una función, por ejemplo, para yo mover este dedo, necesito reclutar muchas neuronas. Entonces, si se me daña una, probablemente no pasa nada, pero cuando se me daña una aquí, otra allá, pues voy perdiendo, que es lo que les pasa o lo que nos pasa a los viejos. Cuando se nos van acabando las neuronas, porque las neuronas se van muriendo, pues como todo, entonces vamos perdiendo capacidad, hablamos lento, se nos olvidan las cosas, tenemos dificultad para hacer ciertas actividades. ¿Sí? José. Usted dice, la neurona se va muriendo, pero ¿hasta qué edad o hasta qué momento
también van naciendo neuronas en el organismo. No ¿O nacen. no? Nada, es con las que uno llega Con las al que uno- principio de fábrica. Con las- Muy buena expresión, José. Venga, ¿le puedo anexar a esa pregunta? sí. ¿Quieres emprender? Comienza con una buena dirección en Internet. ¿Nuestro cerebro es del mismo tamaño desde que nacemos o el cerebro crece? El cerebro crece, mira que los niños nacen con la mollejita, pues, Sí, que claro. llama la gente, listo. Que es el espacio que él tiene. Sí, como- y los huesos del cráneo son separados, cada huesito es separado cuando nacemos, porque el cerebro es el que va creciendo, y ya cuando el cerebro termina su crecimiento, que es más o menos a los 2 o 3 años, ya como ya no hay crecimiento, ya el hueso se sella y desaparece la mollejita. Entonces, el cerebro crece, y por eso es que al principio nuestras funciones son básicas, o sea, comemos, dormimos, porque el cerebro no ha terminado de desarrollarse. Ya una vez termina su desarrollo, a los 3 años, así tal cual quedamos. Así quedamos. Doctor, yo me quedé tan curiosa con esa pregunta de José. No podemos crear neuronas. No, todavía Pues, no. doctor, estamos experimentando. No, pero- Voy a ser muy osada y ¿cómo dicen por ahí? La ignorancia es hermosa a cualquier edad y la ignorancia es atrevida. En la medicina ya se está experimentando, incluso con impresiones 3D para apoyo en otras ramas, no en neurocirugía, en otras ramas. Hombre, muy descabellado Sí, empezar a el mirar. problema es que el cerebro es una célula, la neurona es una célula muy especializada. Entonces, sí hay avances Claro. en células que no son tan especializadas. Por ejemplo, en crear tiritas de piel. En eso, digamos que van. Pero crear un órgano como tal, todavía no. Ya eso es otro reto mayor. Todavía no se ha podido. Por ejemplo, crearán fragmentos de hueso, sí, pero no cerebro todavía. No el órgano como tal. Y la nanotecnología para conexiones cerebrales, ¿eso ha avanzado? ¿Qué tanto ha avanzado? Eso ha avanzado muchísimo, y yo creo que eso va a ser la solución inicial antes de que logremos regenerar los cerebros. Por ejemplo, ustedes ven que ponen a caminar a un paciente parapléjico, pues, por medio de cables y de conexiones. Eso, el cerebro funciona con electricidad. Entonces, en la medida en que logren captar esas señales eléctricas del cerebro y conectarlas con la parte, hacer un puente de la parte mala ya con la parte buena, yo creo que ese es el futuro. Pero lo que uno ve hasta ahora, los resultados, pues son buenos en el sentido de que han puesto parapléjicos a caminar, pero con unas dificultades muy grandes y mucha cosa alrededor. O sea, todavía falta. No es práctico, pero yo creo que ese es el futuro inmediato antes de tener regeneración del cerebro. Pero es un reto, yo le decía fuera de cámaras, eso para el quien sea un apasionado de la ciencia tiene que ser un reto gigante, buscar cómo, ¿no? No nos hemos quedado quietos. Mire ya en lo que, ya estamos, como usted lo dijo, estamos imprimiendo tiritas de papel, imagínense, tiritas de piel, tiritas de piel. Sí. José, yo quiero ir como con una pregunta de cierre. Sí. Pregunta mamá, doctor, ¿qué nos duele cuando nos duele la cabeza? Muy buena pregunta. El cerebro no duele. ¿El cerebro duele? El cerebro no duele. Entonces, nosotros con mucha frecuencia operamos pacientes despiertos. Yo no le puedo creer. Es decir... no, espérese. ¿Usted opera el cerebro de una persona con ella despierta? Sí, eso es muy común. El cerebro no tiene sensibilidad. No tiene sensibilidad. Lo que duele es el cuero cabelludo, el hueso y la meninge. Listo. Entonces, hay que operar pacientes despiertos para estar preguntándoles durante el procedimiento que no se afecte el lado comunicativo, que no se afecte el lenguaje, o el movimiento, el lenguaje o la visión, lo que sea. Entonces, usted instruye al paciente antes, durante la cirugía le vamos a preguntar esto. Entonces, el paciente, el anestesiólogo lo duerme mientras llegamos al cerebro. Ya, una vez llegamos al cerebro, el anestesiólogo lo despierta. Obviamente tiene que estar absolutamente quieto, ¿sí? Y ya nosotros estimulamos y
y seguimos con la cirugía, ya después lo duermen porque eso es muy estresante para un paciente. Entonces, ¿qué es lo que nos duele? El cuero cabelludo, es la piel. Qué cosa tan, mire José, no O sea, era- cuando nos duele la cabeza nos está doliendo El pelo. el cuero cabelludo. nos duele ese Independiente que a veces hay gente que es en la frente, otros piensan que es en la No, parte de atrás. Es el cuero cabelludo. El cerebro no El tiene cerebro no sensibilidad. duele. Bueno, pero cuando tenemos un tumor en el cerebro, por ejemplo, que el cerebro no, pero acuerde que hay una membrana que es la meninge, esa sí duele. Entonces, cuando hay una enfermedad grave en el cerebro, por ejemplo, un tumor, se estira la meninge y ahí sí hay dolor, pero es de la meninge. Pero el cerebro como tal no tiene dolor. Doctor, esa clase de cirugías, yo le voy a ser muy honesta, yo eso lo he visto en series, en películas, en producciones audiovisuales. ¿Eso es tan común como usted nos lo está contando acá o no son tan del día a día? No son tan del día a día, pero sí son... Pero sucede. Por lo que te decía, porque utilizamos otros métodos que son el neuromonitoreo, la Claro. neuronavegación, que nos guían, pero en algunos casos es, aparte del neuromonitoreo, la neuronavegación, tener al paciente despierto. Vuelvo a la pregunta, no de las emociones, pero sí de la psicología. ¿Se puede tratar con cirugía enfermedades mentales, esquizofrenia, depresión, ansiedad, no sé? En este momento hay lo que se llama la neurocirugía funcional. La neurocirugía funcional es cirugía por medio de implantación de electrodos, mejorar algunas cosas. El problema de la depresión, por ejemplo, es que no es un daño en la estructura del cerebro ni en la estructura de la neurona, sino en lo que llamamos los neurotransmisores, que son unas sustancias químicas que comunican una neurona con la otra. Entonces eso es como difuso. Entonces, cuando es una cosa tan difusa, no se puede tratar mediante cirugía. Pero se ha hecho avance en depresión y, por ejemplo, cuando hay pacientes que son muy agresivos, sobre todo algunos que sufren de retardo mental, que inclusive la familia los tiene que enjaular porque son agresivos, en esos casos se ha utilizado la cirugía funcional con muy buenos resultados, pero son casos puntuales. Claro. Sin embargo, la neurocirugía funcional va en un progreso muy grande, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, de movimientos, y apunta mucho a tratar enfermedades psiquiátricas. Ay, José. Pero todavía no. Pero mire, eso último nos da una esperanza muy grande a los que fuimos fans de la película Regreso al Futuro, que supimos que su estrella, su protagonista, pues tuvo que suspender precisamente porque tuvo Parkinson a muy temprana edad y fue la pérdida Sí. de un gran actor. Estamos avanzando en eso. Sí, en la enfermedad de Parkinson la cirugía funcional tiene muy buena utilidad. Y en el caso de los tumores cerebrales, dependiendo de la ubicación del tumor es mejor extraerlo, tratamientos como quimios, radios, o sea, los tumores en el cerebro normalmente... Muy de la mano, ¿o qué? Los tumores del cerebro son muy comunes. Por ejemplo, le digo que el segundo tumor más común en niños, después de la leucemia, son los tumores del cerebro. Yo no le puedo creer, doctor, ¿en qué edades? En los niños hasta los 12, 14 años. Ay, no. Sí, entonces los tumores cerebrales son muy comunes. Es lo mismo que hablábamos ahora, depende mucho de la localización, del tipo de tumor, porque uno desde antes de operar el tumor ya sabe si es bueno, si es benigno, si es maligno, y entonces ya cada caso es individual, pero en términos generales podemos abordar, yo creo que todos los tumores. Doctor, le voy a hacer la pregunta que yo conozco la respuesta y sé que todos los médicos la van a dar. ¿Los tumores son evitables? No, hasta ahora no son evitables. Dan No hay porque ningún sí. tumor que ¿Hay una tú puedas causalidad? evitar, no. Pues hay una causa, pero no la conocemos. Pero debe existir una Debe causa. existir una Interesante respuesta. Doctor Ignacio González, neurocirujano, jefe de neurocirugía de la Universidad de Antioquia.
neurocirujano del Pablo Tobón Uribe. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes. Esperamos tenerlo por acá más seguido para seguir explorando el cerebro. Lo exploramos juntico, nosotros desde el desconocimiento, Para doctor. seguir aprendiendo un gracias. poco más. Para seguir aprendiendo. A todos ustedes, muchas gracias por haberse conectado con esta emisión de Nos Cogió la Noche. Les deseamos que descansen. Chao.